Buenas noches, hermanos, buenas noches, hermanas. Bendiciones en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, tenemos gracias por este día. Gracias por la oportunidad que tenemos otra vez acá. La oportunidad de abrir la palabra, de leer algo de Mateo, de estudiar lo que tienes aquí. Ayúdanos que podemos aprender más y más de ti, más y más de Cristo, y que podamos poner en práctica estas cosas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Esta noche estamos en Mateo capítulo 11 desde versículo 7. Mateo capítulo 11 desde versículo 7 vamos a leer hasta versículo 19. Antes de leer, quiero que recordemos un poco el contexto. ¿Qué era el contexto? Jesucristo había dado instrucciones a sus 12 discípulos. Ellos justo habían salido y él estaba predicando en los pueblos de ellos. Y Juan en la cárcel envió a 2 de sus discípulos a Jesucristo para ver si era realmente el Cristo. Y después de contestarles, ellos salen, y este es donde comenzamos en versículo 7. ¿Ya? Entonces son cosas enseguida acá que están pasando, y creo que es importante ver estas cosas. Versículo 7 hasta versículo 19, Mateo 11, 7 a 19. Mientras ellos se iban, comenzó Jesús a decir de Juan a la gente: ¿Qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? ¿O qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí, los que llevan vestiduras delicadas en las casas de los reyes están. Pero, ¿qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayores que él. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia, y los violentos lo arrebatan, porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. El que tiene oídos para oír, oiga. Mas, ¿a qué compararé a esta generación? Es semejante a los muchachos que se sientan en las plazas y dan voces a sus compañeros, diciendo: Os tocamos flauta y no bailasteis, os endechamos y no lamentasteis. Porque vino Juan, que ni comía ni bebía, y dicen: Demonio tiene. Vino el Hijo del Hombre, que come y bebe, y dicen: He aquí, un hombre comilón y bebedor de vino, amigo de publicanos y de pecadores, pero la sabiduría es justificada por sus hijos. Acá en esta porción vemos unos pensamientos de Jesucristo en cuanto a Juan el Bautista, y también en cuanto a Israel. Habla del ministerio de Juan el Bautista y habla de la incredulidad de Israel acá en no recibir el mensaje de Juan el Bautista. Una cosa aparte, siempre en nuestras Biblias dice Juan el Bautista. Quiero que una traducción mejor, y la verdad es, no quiero ponerme como más sabio, más inteligente que los traductores de la Biblia. Sin embargo, en mi entendimiento, no es... La palabra bautista acá significa uno
que bautiza, o el que bautiza, y bautizador sería tal vez una traducción mejor. No es que Juan pertenecía a una iglesia bautista, las iglesias bautistas ni existían en aquel tiempo. Sin embargo, esta idea de Juan el Bautista es Juan el que bautiza, o el bautizador. Y este Juan era un profeta, dice acá, y era un buen hombre, un siervo de Dios. Aún estaba sufriendo por causa de Cristo en la cárcel, y envió a sus 2 discípulos para hablar con Jesucristo. La multitud escuchó, habían personas alrededor. Ellos escucharon la conversación de Jesucristo y estos 2 discípulos. Y ahora Jesucristo mira a la multitud, mira a la gente que está alrededor, para decirles un poco más en cuanto a Juan. Y en versículo 7 pregunta, y tiene una serie de preguntas acá. Y dice, ¿qué salisteis a ver? O cuando ustedes fueron a Jordán, donde Juan estaba bautizando y estaba predicando, ¿para qué fueron? ¿Qué querían ver? Y él dice una caña sacudida por el viento. ¿Qué quería decir esto? Yo creo que ustedes fueron a Juan para ver a una persona que su predica cambia con las opiniones de los hombres. De si este es popular hoy día, entonces él iba a predicar, pero mañana otra cosa, solo predicando lo que la gente quería escuchar, con los vientos de opiniones que siempre cambian y vienen por acá y vienen por otro lado otro día. ¿Este es lo que ustedes querían ver en Juan? Y la respuesta es no. Juan no tenía un mensaje así. En versículo 8 dice, ¿o qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? Él dice, los que llevan vestiduras delicadas están en casas de reyes. Un hombre lleno de la cortesía, hipócrita, de la corrección política y disfrutando la vida lujosa. ¿Este es lo que ustedes querían ver? Una persona que siempre hablaba las palabras bonitas para no ofender a nadie, viviendo una vida lujosa con todas sus necesidades y aún deseos y gustos. ¿Este es lo que ustedes fueron para ver? Y por supuesto no, porque Juan no era así. Más bien el mensaje de Juan nunca cambió, no con las opiniones del hombre, ni por tener alguna corrección política, es decir, es hablar solo de las cosas bonitas que son populares en el tiempo, y para no ofender a nadie. Pero no, él tenía un mensaje duro, un mensaje que nunca cambió. Mateo capítulo 3 y el versículo 2. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías. Capítulo 3, versículo 2. Estuve leyendo versículo 3. Este es de Juan el Bautista. Dice, y diciendo, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Arrepentíos. Su mensaje era que las personas tenían que dejar su pecado y buscar el reino de los cielos. Un mensaje que no cambió, nunca cambió. En Juan capítulo 1,
y desde el versículo 26, y hablamos de esto la semana pasada, entonces no voy a mencionar muchos detalles acá, pero esto unas cositas otra vez, um, pero este es lo que Juan estaba predicando. Desde el versículo 26, Juan les respondió diciendo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Y estas cosas sucedieron en Betábara, al otro lado del Jordán, donde Juan estaba bautizando. Estaba diciendo, Jesús es el Cristo acá. El siguiente día vino Juan a Jesús que venía a él y dijo, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Aquí, Jesucristo, ¿qué hace? Él es el Cordero de Dios que va a quitar el pecado del mundo. En versículo 36, y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, he aquí el Cordero de Dios. Es un mensaje que no, nunca cambió. Habla en versículos 32 de 33, hasta 34, de que Jesús era el Hijo de Dios, porque él había tenido un mensaje directo de Dios, hablando del Espíritu Santo que iba a descender sobre Jesucristo, y él era testigo de esto, declarando que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Este fue su mensaje de Juan el Bautista y no cambió su mensaje en ninguna manera, en ninguna forma, no para recibir alabanza de hombres, no para evitar las ofensas con personas que no querían tal vez escuchar este mensaje. No buscó aplacar ni agradar a los hombres. En Mateo capítulo 3, y versículo 7. Al ver él que muchos de los fariseos y de los saduceos venían a su bautismo, les decía, generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Generación de víboras. A los líderes, realmente, los líderes religiosos de Israel, él los llamó generación de víboras. Haced pues frutos dignos de arrepentimiento. Él está poniendo a la luz la hipocresía de ellos, diciendo, ustedes dicen que quieren el arrepentimiento, pero tus vidas dicen otra cosa, que ustedes quieren seguir en los pecados, no quieren el arrepentimiento verdadero. Él ya llamó la atención a ellos. Y no penséis decir dentro de vosotros mismos, a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. ¿Qué está diciendo? Ustedes están confiando en la descendencia de Abraham física como hijos de Abraham físicos y no hay salvación en esto. Entonces, ¿qué estaba diciendo? Ustedes creen una cosa y es una cosa falsa. No tenía ninguna vergüenza ni temor en decirles la verdad. Ustedes creen una doctrina falsa. Y esta es la verdad. Versículo 10. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Está hablando, ustedes son como árboles que no tienen fruto. Y ustedes o no tienen buen fruto, entonces ustedes van a ser cortados y echados en el fuego. Es un mensaje duro, no es un mensaje popular, pero es el mensaje de Juan el Bautista. Y en versículo 4, Mateo 3, 4, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos y su comida era langostas y miel silvestre. ¿Una vida lujosa? No, en ninguna forma. Era una vida muy, muy simple.
una vida sin comodidad, una vida que casi nadie realmente quiere tener. Pero era la vida de Juan el Bautista. Otra vez Mateo capítulo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 9. ¿Pero qué saliste a ver? ¿A un profeta? Sí, os digo, y más que profeta. Es verdad que es un profeta, pero aún más. Y él va a explicar, este es el que ha de venir en el espíritu de Elías, y vamos a ver unos versículos en cuanto a esto. Uno que proclama el mensaje de Dios, es un profeta. Versículo 10, porque este es de quien está escrito: He aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y podemos encontrar esto en Malaquías 3:1. No vamos a leer este versículo de Malaquías, pero este es donde está citando esto. Esta es la profecía. Malaquías unos 400 más o menos años antes de Juan el Bautista, profetizando, diciendo que uno va a venir, un mensajero que va a ir como precursor delante o antes de Jesucristo, antes del Mesías, proclamando: aquí es el Mesías. Entonces, cuando Jesucristo dijo, sí, más que un profeta, los profetas, muchos de los profetas profetizaron del Mesías, pero como algo futuro. Y cuando Juan vino, él no predicaba del Mesías futuro, él predicaba del Mesías que ya está aquí. El Mesías viene y ya está aquí. Este fue el mensaje. Él tenía el privilegio de anunciar la venida del Señor, de decir: aquí está el Mesías, aquí está el Cristo, aquí está el Hijo de Dios, aquí está el Cordero de Dios. Arrepiéntense, porque el reino de los cielos está cerca. El mensaje de Juan el Bautista es de que era precursor al Mesías. Versículo 11. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer, no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista. Pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. ¿Por qué dice algo que parece como está contradiciéndose? Juan es el mayor. No hay nadie que ha nacido de hombre o de mujer que es más grande o mayor, podemos decir, que Juan el Bautista. Está diciendo que Juan el Bautista ha tenido un privilegio muy especial en anunciar la venida de Jesucristo. Algo que nadie más tenía y nadie más tendrá, porque cuando regresa la próxima vez, Jesucristo ha dicho: si dicen, por allá es el Cristo, o por aquí es el Cristo, le dice: no salgas para seguir, porque es un Cristo falso, porque cuando Jesucristo viene la próxima vez, nadie va a anunciar, más bien va a ser muy obvio. Y si uno está anunciando que es la venida de Cristo, podemos saber con toda seguridad que no es la venida de Cristo. Ahora, la primera vez había la necesidad de anunciar. Entonces es un mensaje muy especial, un privilegio muy especial, que solo una vez
solo para la primera venida de nuestro Señor Jesucristo, no es para su segunda venida. Y Juan era la persona escogida para hacer esto, mayor que todos, podemos decir, mayor tal vez en su carácter. Tenía un buen carácter este hombre. Vivía una vida sacrificante para la vida, para la obra de Dios, para el ministerio de Dios, para predicar este mensaje que tenía. Aún hasta decir, él va a aumentar, su fama va a aumentar, su importancia va a aumentar, su obra, su ministerio va a aumentar. Está hablando de, esto es lo que Juan dijo de Jesucristo. Y yo tengo que disminuir. Yo tengo que desaparecer. Y lo hizo. Y lo hizo. Y no causó un escándalo, no hubo celos. Nada de esto. No buscaba su propia gloria, su propia honra. Más bien, todo de Juan el Bautista era para que la gente siguiera a Cristo. Aún dos de sus discípulos, en un parte en Juan capítulo 1, él dijo, ahí es el Cordero de Dios. Y dos de sus discípulos salieron para seguir a Jesucristo. Aún perdieron sus propios discípulos, pero nunca reclamó, más bien dijo, tiene que ser así. Un hombre de buen carácter, un hombre humilde, un hombre que tenía delante de él las cosas de Dios en una forma que casi nadie tiene. Un hombre mayor que todos los otros hombres en cuanto a carácter, en cuanto al privilegio de anunciar la venida de Cristo. Pero este versículo dice, pero el más pequeño en el reino de los cielos, mayor es que él. La verdad, no puedo decir que entiendo muy bien esto, pero creo que es un cambio del enfoque acá. Juan, es verdad que va a entrar en el reino de los cielos, el reino de Dios. Es un fiel, tenía fe, estaba confiando en Cristo. Sin embargo, él murió aún antes de ver la resurrección de Cristo. No vio la muerte y la resurrección de Cristo. No vio físicamente en esta vida estas cosas. Tampoco no va a estar, podemos decir, uno de los moradores de la tierra cuando Jesucristo se sienta sobre el trono de David para ser rey de reyes en la tierra. Entonces hay una bendición para los que vienen después, entrando así. Creo que es la idea. Y uno puede anunciar las cosas de Dios, pero anunciar las cosas de Dios no es la cosa. Tan bonito es verdad. Necesario es anunciar el Evangelio y las cosas de Dios predicando a Jesucristo. Pero la cosa aún más importante es ser hijo de Dios. Y si uno anuncia el Evangelio, pero no es hijo de Dios, ¿cómo puede entrar en el reino de Dios? No puede. ¿Cómo puede entrar en la vida eterna? No puede. Es imposible. Y tal vez dices, bueno, ¿cómo es que uno puede anunciar el Evangelio sin ser hijo de Dios? Pero conozco a unos, una persona, una señora acá en Arequipa, que ha sido utilizada
para predicar el evangelio. Hay personas que dan testimonio que esta señora es la persona que los habían traído. Los había traído a la iglesia, a la Biblia, a la palabra de Dios, a Jesucristo. Y ellos son salvos ahora, son convertidos. Están gozándose en el Señor y en su salvación. Pero esta misma señora se ha apartado tan fuertemente de las cosas de Dios que parece que jamás era salva. En su pecado sin vergüenza, en adulterios, en robos, en decepciones. Ni parece como la persona que había compartido el evangelio con tanta gente. Entonces, ¿quién es mayor? Esta persona que es de Cristo y parte de su reino. Bueno, Juan el Bautista no era una persona como ella. Juan el Bautista sí había puesto su fe en el Cristo, el Mesías, y en Dios. Él estaba confiando en Jesús. Ya como hemos hablado, había una duda en su mente, pero Jesucristo le envió palabras de consuelo, podemos decir, o de seguridad, diciendo, está bien, yo soy. Tal vez estas cosas no están sucediendo como pensaste, pero de todos modos, yo soy. Y Juan estaba confiando en él. Entonces Juan también, en un sentido, es mayor que Juan. ¿Okay? Juan, el que entra, Juan el Bautista, que es parte del reino de Dios, es mayor que Juan el profeta que anunciaba la venida del Señor. Y no sé si expliqué bien, no sé la verdad si estoy muy satisfecho con esta explicación, pero en alguna forma es la forma en que puedo entender este pasaje, estos versículos. Por supuesto, si ustedes tienen un entendimiento mejor que yo, por favor, deja los pensamientos en los comentarios o llámame y aclarar estas cosas para mí, para que pueda aprender mejor las escrituras también. Bueno, vamos a seguir adelante. Versículo 12. Dice acá. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Hay oposición. Y dice desde Juan el Bautista ha estado oposición. Y mucha oposición. Y yo he pensado en esto y pienso en Herodes. Durante el nacimiento de Cristo, que quería matar a Cristo, matando a todos los niños de Belén, que eran de 2 años y menores, y quería matar a Cristo. Una oposición fuerte. Juan el Bautista, Jesucristo, ellos siempre se encontraban con oposición en cuanto al mensaje que ellos predicaban, especialmente con los fariseos, especialmente con los saduceos, especialmente con los principales judíos y sacerdotes, los del concilio, los de Herodes y otras personas. Siempre una oposición. Hasta que Juan, ya por otro Herodes, no el Herodes que mató a los niños durante el nacimiento de Cristo, sino otro Herodes que encarceló a Juan. Y realmente después lo mató. Y en capítulo 14 de Mateo vamos a hablar de esto, de la muerte de Juan el Bautista,
que murió. Hay mucha oposición y hasta que Jesucristo mismo fue entregado para ser crucificado. Mucha oposición, violencia. La nación en general de Israel no quería nada hacer con Cristo. No quería ser parte de su obra, de su ministerio. No querían creer que Jesús era el Cristo. No querían creer que Juan era el precursor del Mesías. Y versículo 13. Porque todos los profetas y la ley profetizaron hasta Juan. Si vemos al Antiguo Testamento, hay profecías y profecías y profecías en cuanto al Cristo, que podemos ver que este es el tiempo cuando Cristo tiene que venir, y es Juan el Bautista que ya viene para traer el mensaje. El Cristo está aquí, entonces todo ya dirige, todo nos guía a Cristo en estas profecías. Y versículo 14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Vamos a ir a Malaquías ahora. Y en Malaquías capítulo 3 es donde tenemos esta profecía de, he aquí yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Y vamos a Malaquías capítulo 4. Vamos a leer otro versículo acá. Y Malaquías es el último libro del Antiguo Testamento, el libro que viene justo antes de Mateo. Y en versículo 5 y 6, capítulo 4, especialmente versículo 5, dice, he aquí yo os envío el profeta Elías antes que venga el día de Jehová grande y terrible. Entonces está hablando de que este profeta que va a venir, esta persona que es precursor al Mesías, este es uno que se llama Elías. Y bueno, no está hablando de literalmente Elías iba a resucitar de los muertos para traer este mensaje. Tampoco creo que tiene que ser algo tan literal diciendo que Juan el Bautista tiene que tener el nombre Elías. ¿No? Su nombre es Juan. Pero creo que habla del espíritu de Elías y vamos a ver esto. Pero quiero ir a dos pasajes más en cuanto a esto. Vamos a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1 y el versículo 17. Y este es una profecía del ángel que está anunciando a Zacarías el nacimiento de Juan. Zacarías es el papá de Juan y el ángel vino a Zacarías en una forma similar que el ángel vino a María para hablar con ella sobre el nacimiento de Jesucristo. También el ángel vino a Zacarías para anunciar que él va a ser padre a uno. Y dice acá, dijo el ángel acá en versículo 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos, y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. ¿Dispuesto para qué? Dispuesto para recibir al Cristo. Y en el espíritu y el poder de Elías es lo que dice en Lucas en cuanto a Juan el Bautista. Y quiero leer en Mateo capítulo 17. Por supuesto vamos a hablar de este pasaje en el futuro cuando llegamos ahí, pero vamos a leer estos versículos ahora. Desde versículo 10. Entonces sus discípulos le preguntaron diciendo, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero?
¿quiénes los discípulos de Jesucristo estaban hablando con Jesucristo? Y preguntan, ¿por qué pues dicen los escribas que es necesario que Elías venga primero? Y respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerán de ellos. Entonces los discípulos comprendieron que les había hablado de Juan el Bautista. Juan el Bautista, que había venido antes de Cristo y sufrió, y también en esta misma forma el Cristo tiene que sufrir. Y los discípulos entendían que este Elías era Juan el Bautista y que sí había venido. Entonces, ¿para qué esto es importante? En versículo 15 dice, el que tiene oídos para oír, oiga. Presta atención. ¿Por qué esta idea de Juan el Bautista siendo Elías es tan importante? Jesucristo dijo en versículo 14, y si queréis recibirlo, si queréis, como es vosotros, no utilizo solo cuando estoy leyendo la Biblia, pero dice acá, y si queréis recibirlo. Como es difícil recibirlo. Es difícil recibir la verdad que Juan es el Elías. ¿Por qué? ¿Por qué Jesucristo tenía que decir, presta atención? Si ustedes pueden recibirlo, Juan es Elías. ¿De qué profetizó Malaquías? ¿Y por qué sería tan difícil y tan importante? Es porque cuando viene este Elías, significa que el Mesías está aquí también. Y no querían creer que Juan era Elías, porque no querían creer que Jesús es el Cristo. No querían Jesús como Cristo. No querían a Jesús como Mesías. No querían a Jesús. Y por eso no podían decir que Juan era Elías. Si ellos dicen que Juan es Elías, ellos tienen que seguir el mensaje de Juan que dice que Jesús es el Cristo. Entonces Juan no puede ser Elías, porque Jesús no es el Cristo. Este fue el entendimiento, los pensamientos de muchos de los israelitas. Incredulidad, rechazo total, rechazo sin razón. Y este es lo que versículos 16 a 19 nos hablan. Tiene este ejemplo de los muchachos que dicen, mire, estamos tocando la flauta y ustedes no quieren bailar. Y estamos endechándonos y no quieren lamentar. No quieren ser alegres. Como muchachos en la plaza que están llamando a sus compañeros y sus compañeros no quieren ser alegres con ellos, ni quieren ser tristes con ellos. No quieren nada hacer con ellos, ni quieren responder. Sería una locura. Pero esto es lo que está pasando con la gente. Dice, porque vino Juan, que ni comía, ni bebía, y dicen, demonio tenía. Ellos rechazaron a Juan el Bautista, ¿ok? El ascetismo de Juan el Bautista tenía una vida como ascético, negaba muchas cosas, vivía una vida muy simple en el desierto, su ropa de piel de camello, su comida, miel y insectos, langostas, y dicen, ay,
él vive así porque tiene demonio. Entonces no querían responder a Juan en esto. Y después viene Jesucristo que comía y bebía. Este es no en exceso, ¿ok? No en pecado, no en exceso. Es normal. Ellos tampoco querían recibir a esto, diciendo, bueno, es un glotón, es un borracho. Sus compañeros son publicanos y pecadores. Y no querían recibir a Jesús. No querían recibir a Juan, que tenía una vida simple, negándose para la obra de Dios. Ni querían recibir a Jesús, que no vivía tan simple en el sentido de que él vivía una vida normal en cuanto a sus necesidades. Su ropa era como cualquier otra persona, su comida como cualquier otra persona. Y ellos dijeron, este vive en exceso. Entonces, ellos solo buscaron una excusa para no creer el mensaje de Juan el Bautista, que Jesús era el Cristo. ¿Qué fue la exageración? Juan es endemoniado y Jesucristo es un gran pecador. Entonces, ¿qué pues queda? ¿Qué pues queda? Si van a rechazar este mensaje, ¿qué pues queda para ellos? Sino la ira de Dios, la destrucción total, la muerte eterna en el infierno. Porque aquí viene uno en el espíritu de Elías diciendo, he aquí el Cordero que quita el pecado del mundo. He aquí el Hijo de Dios. Arrepiéntanse, porque ya está cerca el reino de los cielos. Rechazaron este mensaje porque ellos no podían ver ni creer como Jesús podía ser este Rey, este Mesías, este Cristo. Hay personas hoy en día que también rechazan a Jesucristo, que no puede ser, solo es un buen hombre. Solo fue un buen hombre, pero no es Dios. Es verdad, hay unos mitos, siempre ha sido mitos en cuanto a Jesucristo. Realmente comenzó con su resurrección. ¿Qué dijeron los judíos a los soldados de la guardia de la tumba? Bueno, diles a los superiores que sus discípulos robaron el cuerpo de Jesús. Y esto es lo que hicieron. Entonces esta historia, este mito, este mito, llegó a ser muy popular en el tiempo después de Jesús, de los discípulos del primer siglo. Hay libros que hoy en día llegan a ser populares, que cuentan cosas que dicen que Judas es el que murió en vez de Jesús y Jesús se escapó. Entonces, Judas era realmente la buena persona y Jesús no. Hay otros que dicen, bueno, creo que Jesús es el Hijo de Dios. Creo que Jesús murió en la cruz. Pero prefieren ir a Chapi. Preferían ir a celebrar el Señor de los milagros. Prefieren su idolatría, sus fiestas de cervezas en el nombre de Dios, su fornicación y adulterio, sus mentiras y sus hurtos. Y no quieren a Jesús, porque
Tener a Jesús significa una vida transformada y cambiada, y prefieren su pecado. ¿Qué queda para tal persona que no quiere creer lo que la Biblia dice? Que no quiere poner su fe en Jesucristo. Nada, sino la perdición eterna. Por eso vino Jesús, para salvar. Pero no va a obligar a nadie a entrar en esta salvación. Qué triste es ver que toda la nación de Israel en general, no todos 100%, por supuesto, sus discípulos, no, apóstol Pablo y otros aún hoy en día, que son cristianos, hijos de Dios, hijos buscando a Cristo, sirviendo a Cristo, y son judíos, son israelitas, y gloria a Dios, pero la mayoría, en general, la nación, crucificó a Jesucristo y siguen 2000 años después rechazando por completo a Jesús como su propio Rey y Mesías. Qué triste es esto, y qué triste es para otras personas que no son israelitas, que también tienen sus excusas y sus pretextos para no seguir ni buscar a Jesús, sino que tienen su fe en su propia manera, en su propia forma, según su propia voluntad, y van a llevar todo esto consigo al infierno. Que Dios los bendiga a cada uno de ustedes.